del Evangelio de Mateo con la ayuda del Señor. Esta semana vamos a ir revisando un nuevo capítulo, el capítulo 26. Pero previo a ir revisando esa porción, tenemos que tener presente lo que ya hemos ido viendo anteriormente. No solo por un tema para refrescar nuestra memoria, sino que también para entender la conexión que se establece en lo que se ha ido suscitando en este contexto en donde el Señor les está hablando a los discípulos. Pudimos revisar en las últimas semanas cómo es que el Señor se había dirigido a los discípulos, pero no era un momento cualquiera en la historia. Sabemos de que el Señor les estaba hablando a los discípulos en la llamada Semana de la Pasión, esa semana en donde el Señor habría ingresado el Domingo de Ramos a Jerusalén, habría comenzado a tener bastantes enfrentamientos verbales, por decirlo de una manera, con la élite religiosa de aquellos días, tratando de desacreditar y desautorizar al Señor. Y veíamos cómo el Señor va dando respuesta una y otra vez ante estas situaciones que le imponían. Pero no solo esto, sino que también el Señor se encarga de ir instruyendo a los discípulos. Y eso es más o menos el contexto que podíamos ir observando entre el capítulo 24 y 25. Veíamos de que el Señor primeramente en el capítulo 24, les comienza a plantear respecto al escenario futuro, ante las dudas que ellos tenían. Pero al término del capítulo 24 y durante todo el capítulo 25, el Señor comienza a plantear un elemento no menor, y era la relevancia que tiene el poder servir con todo su corazón a Cristo finalmente. Cómo es que los discípulos debían volcar su vida al servicio y cómo es que esto también iba a tener una consecuencia. Veíamos que el Señor plantea primeramente una imagen en un relato de un siervo que había sido fiel, que había sido responsable, pero también en ese mismo relato nos plantea un caso contrapuesto, un caso que era distinto, un caso de un siervo que era negligente. Y veíamos cómo es que ese siervo en particular tenía dos elementos que habían perdido. Uno, había dejado de velar por la venida de su Señor, y por otro lado, había dejado de administrar de buena manera las cosas que su Señor le había dejado. Y veíamos los resultados, como les señalaba, veíamos las consecuencias de cada una de estas cosas. Luego el Señor toma este término del capítulo 24 y comienza a explicarlo con mayor detalle. Veíamos en el capítulo 25 la parábola de las 10 vírgenes, veíamos también la de los talentos, y finalmente, al menos en las Biblias de la Reina Valera del 60, había una tercera parte que llamaban el juicio de las naciones. Pero lo cierto es que todo el capítulo 25 venía desarrollando una idea que ya el Señor había planteado al término del capítulo 24. ¿Y por qué eso, es eso tan importante? Es porque el Señor les estaba hablando a los discípulos respecto a un elemento que tenemos que tener presente en el día de hoy, porque es en base a eso, al menos considero que va a ir guiando un poco la meditación en esta tarde. Y es el hecho de la diferencia que reviste cuando un corazón ha sido transformado por la obra de Cristo y cuando no ha sido así. Porque externamente las personas se pueden comportar de una manera muy similar. Externamente las personas gentiles se pueden comportar de la misma manera que lo hace un creyente, pero el corazón es distinto. Y cuando el corazón es distinto, Dios se encarga de hacer esa diferenciación. Y eso lo veíamos en una primera instancia con la parábola de las 10 vírgenes, porque viendo que había un grupo muy similar, veíamos que el resultado era sumamente diferente para un grupo que ingresaba a las bodas y el otro que quedaba fuera. Veíamos el caso de los tres siervos que externamente se podían ver similares, que a los tres se les da ciertas responsabilidades, pero algunos tienen un resultado y otro es echado finalmente al lloro y al crujir de dientes. Y en este caso veíamos de que el Señor termina estas palabras y comienza el capítulo 26. Y le quería pedir a Felipe si es que pudiese leer los primeros versículos, si los puede proyectar, por favor. Porque dice de que una vez finalizadas estas palabras, es el Señor quien les habla y les recuerda a los discípulos que se acercaba la Pascua. Quería pedirle a Felipe si es que puede leer primeramente los primeros 5 versículos. Muy probablemente después vamos a leer un poquito más, pero para ir introduciendo la temática, los primeros 5 versículos nos pueden ser de bastante utilidad. Ya, muy bien. Dice así la palabra del Señor. Dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado.
Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Súper, gracias Felipe. Como les comentaba, esta primera parte la podemos ir revisando en virtud de esta temática que el Señor ya venía presentándoles a los discípulos. Acá, como vemos, el versículo 1 nos dice de que es el Señor quien luego de haber finalizado, luego de haber acabado todas estas palabras, le dice a sus discípulos, a quien Él ya venía hablándoles en los últimos dos capítulos. Y le refiere, sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Eso es sumamente importante porque el Señor les evoca el, la festividad finalmente por la cual el pueblo de Israel se estaba reuniendo en aquellos días en Jerusalén. Se estaban reuniendo en aquella localidad para celebrar la Pascua, este evento tan único, tan particular, en donde ellos recordaban la liberación del pueblo de Egipto, recordaban de que un día Dios de manera milagrosa les habría librado del poderío del faraón. Y en esos días, sin que ellos lo pudiesen tener presente, sin que ellos lo pudiesen dilucidar claramente, Cristo iba a hacer una obra de expiación en un ámbito espiritual que pudiese trascender a lo que ellos recordaban en un plano más material. Cristo se iba a entregar como aquel cordero que fue sacrificado en la Pascua, pero para librarnos de la condenación. Entonces el Señor les trae a colación esto a los discípulos, que debían tener presente la proximidad de esta festividad, pero que esta festividad no debía estar ligada a un evento histórico que había ocurrido muchos años atrás, sino que tenía una trascendencia aún mayor. El Hijo del Hombre iba a ser entregado para ser crucificado, iba a morir. Y eso es algo que es importante considerar en este capítulo. Pero lo que continúa también es llamativo porque nos dice de que son los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo, toda la élite religiosa de aquellos días, quienes se habían reunido en el patio del sumo sacerdote, que aquí nos figura el nombre, era Caifás. Para que tengamos un poquito de contexto, para que tengamos una idea, el Señor, vamos a ir viendo posteriormente, si así Él lo permite, cómo es que al término de la Semana de la Pasión se ve sometido a juicios religiosos y juicios políticos. Veíamos de que, o por lo menos conocemos, de que el Señor es juzgado por Herodes, eh, por Pilato también, que finalmente da el veredicto, pero también sufre un juicio religioso en donde Caifás, junto con el Sanedrín, le empiezan a enjuiciar a raíz de una serie de situaciones que verdaderamente no tenían sustento. Y el grupo religioso que estaba en aquellos días, que se había reunido también en aquel sitio, tenía un peso social no menor. Ellos finalmente conducían muchas de las decisiones que se tomaban a nivel social. Ellos tenían una incidencia en la toma de decisiones, entonces no era un grupo cualquiera. Y lo cierto es que este grupo, que tenía un peso social, se reúne para poder finalmente planificar la muerte del Señor. Y eso es en parte lo que les quería ir apuntando en estos primeros 5 versículos. Como les señalaba el Señor en los últimos capítulos, ha estado hablando de cómo es que la diferencia del corazón tiene un resultado, que por mucho que el exterior pueda ser similar en algunos aspectos, finalmente Dios hace la diferencia. Y la Escritura nos refiere esto. No hay punto intermedio, no hay un perdonazo como lo hemos visto semanas anteriores. Hay dos caminos y hay dos destinos, no hay un tercero. Y acá vemos de que estas personas que guardaban un aparente exterior de religiosidad, de pureza, de santidad o de que no cometían pecado, finalmente estaban planificando la muerte de una persona, algo que incluso en el Antiguo Testamento, en los 10 mandamientos, estaba determinado como un pecado. Y eso es llamativo porque son capaces de pasar incluso por sobre sus mismos ritos para poder conseguir lo que ellos estaban buscando, mantener el poder, mantener el estatus. Pero vemos esta planificación. Y es más llamativo, el versículo 5 nos da a entender cuál era la importancia de ellos, a dónde estaba finalmente la relevancia. Y era no durante las fiestas para que no se haga alboroto en el pueblo. Ellos querían mantener a toda costa una apariencia en donde las cosas funcionaban. Pero el centro, lo que era primordial, verdaderamente lo habían perdido de foco. Acá el Señor les había anticipado a sus discípulos el escenario que se venía. Y es llamativo, si nosotros hacemos una revisión quizás con más detalle, anteriormente veíamos cómo es que el Señor les venía anunciando a los discípulos que Él iba a morir.
finalmente le empieza a dar cada vez más detalle y los discípulos se iban resistiendo a esto. Pero lo cierto es que el Señor anuncia lo que iba a acontecer una y otra vez y finalmente se lleva a cabo, lo cual nos demuestra el completo control que el Señor tenía de aquellas circunstancias, de aquel escenario que se estaba suscitando. Posterior a este evento, a lo que se nos señala al término de estas porciones, de las parábolas que el Señor había entregado, de la enseñanza que le había dado a sus discípulos, nos dice los siguientes versículos de que el Señor se traslada hasta eh, Betania. Ahí quería pedirle a Felipe si es que pudiese bajar un poquito para leer desde el versículo 6 hasta el 13. Ya, muy bien, dice así. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio, y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Súper, gracias Felipe. Continuando con la idea que ya se venía presentando, acá vemos también dos personas que con sinceridad van a servir al Señor. Vemos a esta mujer, vemos también a Simón el leproso, que estaba en aquella localidad, que estaba cenando con el Señor. Habían hermanos que planteaban respecto a esta segunda porción de este capítulo, que era llamativo. Muy probablemente Simón hubiese experimentado la sanidad del Señor. Entendíamos de que una persona leprosa debía estar aislada, debía estar aparte del resto de la sociedad. Pero si vemos de que estaba compartiendo, muy probablemente eso apuntaba a una realidad anterior y que ya no estaba presente en él. Y veíamos en el caso de esta mujer cómo es que ella, sin saberlo en aquel momento, le servía con un corazón sincero al Señor. Y veíamos cómo es que esto se liga a la soberanía y al control que el Señor tenía de todas las circunstancias. Porque es el Señor quien les refiere cuál era el significado de este acto que esta mujer habría realizado. Estaba preparando su cuerpo para finalmente la sepultura, para lo que habría de acontecer. Y eso es algo maravilloso a pesar de lo extraño que pueda ser esta respuesta de parte del Señor, porque nos habla finalmente que ni aun la muerte iba a ser un elemento de tropiezo para que el Señor pudiese cumplir y llevar a cabo la totalidad de la obra que el Padre le había encomendado. Esto era parte de lo que ya estaba diseñado y esto finalmente se iba a llevar a cabo. Entonces teníamos ese elemento a tener presente, la sinceridad del corazón, el servicio, pero también veíamos la contraparte, cómo es que habían personas que no estaban dispuestos a hacerlo. Lo veíamos anteriormente con este grupo de la élite religiosa y posterior a este evento vemos de que es Judas quien también mostrándose aparentemente externo como uno más de los discípulos, veíamos que en su corazón no había habido una transformación. En su corazón el deseo estaba en poder obtener una ganancia respecto a ello. Y eso es algo que finalmente marca la diferencia. Porque los destinos son completamente opuestos. Porque en el caso de esta mujer que servía de corazón sincero, el Señor le refiere de que habría de ser recordado lo que ella habría ejecutado. A diferencia quizás de lo que ocurrió con Judas, que Judas finalmente traiciona al Señor y su destino es la de perdición. Entonces, son elementos a tener presente. Quizás para ir cerrando la idea, para dejar a otros hermanos que puedan ir comentando, lo que quiero ir planteando es que el Señor en su completo control, en su soberanía, ya venía presentando ciertos elementos que los discípulos debían tener presente al término del capítulo 24 y 25. La importancia de poder velar, de poder administrar lo que el Señor nos ha dado, de tener un corazón dispuesto a servirle a Él, porque el Señor no hace vista gorda, finalmente va a haber una consecuencia, y esa consecuencia incluso se ven en estas porciones, como las personas que externamente, aparentemente servían al Señor, en su corazón no había sido transformado, y planeaban y maquinaban la muerte del Señor como la élite religiosa, y planeaban entregarle como lo hizo Judas.
pero también había otro grupo. Y ese grupo nos podemos representar quizás los creyentes, aquellos que sí estaban dispuestos a servirles con un corazón sincero, como aquella mujer que busca preparar al Señor para su sepultura aún sin saberlo. Nosotros podemos servirle con corazón sincero, aún sin saber cuáles son los propósitos del Señor para nuestra vida, para la vida de quienes nos rodean, pero sabiendo de que Dios va a cumplir su obra. Y es allí donde nosotros podemos descansar, podemos confiar y nos podemos gozar. Con eso al menos quería terminar esta intervención. Tenemos a Cristóbal por ahí, Patricio, y ¿quién más? Felipe. Hermano, me estoy recién enchufando de que te venía manejando. Así que deme unos minutitos. Bueno, Yo solamente quería comentar algo y preguntar otra cosa. Bueno, lo primero es que nos deja llamar la atención como el desprecio y la manera en cómo se organizan para matar al Señor. La manera es con engaño, aquí dice claramente. Uno se pregunta qué pasaba por su mente en esos momentos, por su corazón. O sea, sabiendo que estaban haciendo algo mediante un engaño y que lo que iban a hacer era totalmente reprobado por el Señor. Pero sabemos que el enemigo estaba detrás de eso, por un lado. Por otro lado están los propósitos del Señor, ¿cierto? De que Él fuese crucificado. Pero de todas maneras uno, no sé, yo no me logro imaginar lo que ellos estaban viviendo. Me imagino bastante desprecio, bastante odio, como un impulso. Me imagino un deseo simplemente. Desean deshacerse de él. Sabemos que Satanás es padre de mentira y homicida desde el principio. Y vemos en el versículo 4 ambas cualidades del enemigo, una el engaño y la otra es el ser homicida. Estaban ellos obrando según las características del padre que ellos tenían, como el Señor se los dice en el Evangelio de Juan, que ellos tenían un padre, pero ese padre no era Abraham. Porque si fuesen hijos de Abraham, ellos obrarían con la fe de Abraham, pero su padre era Satanás, que él es padre de mentira. El juicio que le harán al Señor será un juicio injusto, será una encerrona a alguien inocente, y todos los mecanismos que se van a usar van a ser, por así decirlo, ilegales. Se van a saltar ellos mismos sus propios principios para juzgar al Señor. Sobre la segunda parte, me llama la atención el versículo 11. Dice, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Y aquí uno comienza a cuestionarse o a tratar de entender
el sentido de la caridad junto a la adoración. Sabemos que depende del contexto. Por ejemplo, en este contexto, lo relevante era la muerte del Señor, la muerte muy cercana que se venía. Porque ya estaban tramando, ya estaban juntándose para matarle. Y sería la última vez que lo harían. Sería la vez que les resultaría el momento adecuado, pero aquí lo importante es que se viene, por así decirlo, la muerte del Señor, se viene su crucifixión. Y el tiempo que restaba para estar con Él era muy poco. Entonces, eso era importante para el Señor. Eso era importante. ¿Qué brotaba en ese momento? Brotaba deseo de adoración, de entregarle a lo mejor lo mejor a Él en ese momento, de usar, como se ha dicho, los recursos, lo que yo tengo, ponerlo a sus pies. No era momento de estar pensando, y es bueno estar pensando en los pobres, es bueno estar pensando en la caridad y en el bendecir a los demás, pero en ese momento había que, por así decirlo, jugársela por el Señor, o estar con Él y estar pensando en que Él, como Él ya se lo había enseñado a ellos, Él iba a ser crucificado. En estos momentos nosotros no estamos frente al Cristo de manera corporal. Al igual que Pablo, podemos decir que no le conocemos según la carne, pero sí le conocemos mediante la fe y en el Espíritu. ¿Qué resta por hacer en esta circunstancia? ¿Qué resta por hacer ahora que le tenemos de esta manera? ¿Qué es lo relevante en este momento? A lo mejor nos podríamos preguntar. Y sabemos que, bueno, antes cuando nos reuníamos teníamos instancias exclusivas de adoración, teníamos instancias en las que tratábamos de alcanzar a más personas, teníamos instancias personales o íntimas, y en las circunstancias en las que estamos tenemos que preguntarnos qué es relevante, qué puedo hacer yo por el Señor. Antes de llenarnos de programas, de ministerios o de obras o de cosas por hacer, que a lo mejor están son simplemente presentándose de nuestra parte como un pretexto para no adorar, para no entrar en su presencia. Es mucho más fácil hablar desde la ética, desde lo que es bueno y lo que es malo, desde lo que debemos y no debemos hacer como creyentes, que entrar confiadamente al trono de la gracia. Entonces, ahí tenemos a lo mejor algo que preguntarnos en cuanto a eso. Esas eran las dos cositas que quería compartir. Y tenía una pregunta, una pregunta, pero se me olvidó. Así que la voy a preguntar después, cuando me acuerde. El pato. Hermanos, mire, yo quería resaltar justamente lo que también le llama la atención al patito, que a mí me llama la atención lo que hizo la mujer. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Yo no sé si esta mujer tenía mucho o poco dinero, no sé, no he hecho un estudio así como para saber a qué segmento social pertenecía, pero fíjense usted que yo pienso que independientemente de que si haya o no tenido dinero, la mujer hace algo bastante destacable, ¿ya? Hace algo bastante destacable, algo que realmente no está, o sea, básicamente ella podría haber quizás tenido ese frasco de alabastro de mucho precio, o a lo mejor no, porque lo que hizo esa mujer me da a entender que hizo algo semejante a la viuda pobre que deja esas dos blancas en
en el canasto de las ofrendas del templo, de la cual el Señor destaca que ella dio todo de sí, y era la que más había ofrendado. También me hace acordar este pasaje, lo que hizo esta mujer, con el episodio que tienen Marta y María y el Señor. El Señor, en ese momento, no sé si se acuerdan, cuando estaba Marta sirviendo y María se sienta a los pies del Señor a escucharlo, y Marta protesta con respecto a esto frente al Señor, y el Señor le dice que María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. O sea, en un momento en el cual tenía que hacerse otra cosa, a lo mejor humanamente hablando, y que a lo mejor no estaba malo de ayudar a hacer las cosas de la casa, Marta decide estar cerca del Señor y olvida todo lo demás. En este caso nosotros vemos algo, o sea, por lo menos a mí, hermanos, me llega como similar, de que esta mujer precisamente no se fija en el valor o el uso que se le va a dar, sino que es el hecho, ese momento de... Mire, para mí en todo caso representa ese pasaje todavía, por lo menos en cuanto a la aplicación a mi vida, pero pienso que, bueno, evidentemente algo que el Señor valora, que valora bastante, y que podíamos nosotros meditar como para poder ver, como decía Patricio, o sea, más allá de quizás de decir voy a hacer cosas como obras para el Señor, sino que va a algo relacionado aquí con el corazón, con una intimidad con el Señor. Bueno, yo me quedo corto en lo que es explicación, pero solamente me llamó la atención esto, me sigue llamando la atención, y también me gustaría como tener este sentir que tuvo ella, de que no le importó nada. Muchas veces nosotros estamos muy pendientes del tiempo, de la extensión, de la reunión o lo que sea, pero a ella no le importó nada de estas cosas. Ella quería estar con el Señor y quería hacer eso con el Señor, y a mí me encantaría permanentemente tener este sentir realmente, que no me importara nada, ni que si me va bien o no me va mal en el trabajo, que si, no sé, si me pegué o no me pegué en el dedo, no importa, o sea, realmente lo más importante es tener esa cercanía con el Señor, ese momento con el Señor. Eso es lo que quería compartir. Sí, quizás como un dato, no sé si puede ser de mayor utilidad para complementar como la pregunta que había hecho Patricio, también el comentario de Cristóbal. El frasco de alabastro era un frasco de un material que se extraía de Egipto. Era un material de muy alto costo, que se empleaba, bueno, en aquellos días, y también lo sale en la escritura, para el almacenaje de perfumes como de alta calidad. Entonces se entiende de que al hacer este acto, al vertir este perfume en el cuerpo del Señor, eh, es una manifestación también de cómo es que vierte algo de sumo valor, como también nosotros podemos, como señalaba ahí Cristóbal, a veces otorgarle ese valor a otras cosas, al tiempo, por ejemplo, que es algo muy preciado hoy en día, pero la relevancia que reviste en entregarlo todo finalmente a Cristo. Creo que es un ejemplo que también puede ser aplicado en la vida práctica nuestra, cómo tener eso presente. Eso, era algo muy cortito al menos que quería complementar. Bueno, quiero hacer participar brevemente. Cada vez que abrimos la escritura, yo insisto que debemos ver la enseñanza práctica para nosotros. Y hay un pasaje en la escritura que dice que estas cosas se han escrito para nosotros, que hemos alcanzado los fines de los siglos. Y si esto se escribió para nosotros, hay un ejemplo para nosotros también en esto. ¿Ya? Y en cada episodio que hemos ido viendo, bueno, ¿cuál es el mensaje central, el mensaje principal para mí? ¿Cuál es el mensaje que el Señor me tiene a mí? ¿Qué Dios me quiere decir a mí en esta porción de la Escritura? ¿Dónde estoy yo representado en esta porción de la Escritura? Estoy entre los que están, entre los discípulos,
estoy entre los sacerdotes o los religiosos, los escribas, o estoy con los ancianos del pueblo, estoy representado en Caifás, ¿en cuál estoy? ¿Dónde me siento? ¿Por qué personaje me siento representado en las actitudes que hay? ¿Cuál es mi actitud frente al Señor? Es lo que yo pienso y he estado meditando mientras los hermanos han ido participando, que por supuesto ha sido interesante poder recibir enseñanza, pero cuando está allí en Betania el Señor, en la casa de Simón el leproso, allí la mujer está dándole valor a la persona del Señor. Ahí veo dos grupos de personas, los que aprecian y los que desprecian, los que aceptan y los que rechazan, los que prestan atención al mensaje y los que rechazan el mensaje. Y cuando está él, cuando viene la mujer con el vaso de alabastro, por lo que mencionaba Felipe, y en contraste con lo que decía Cristóbal, que se compara con la mujer que dio todo lo que tenía, esta mujer dio más de lo, o sea, puede haber tenido mucho más por las características del vaso, por el costo del perfume, y le está apreciando, está poniéndole precio, dándole un precio a la persona del Señor. Ella está a ver, ¿cómo lo explico? Es como Zaqueo. Cuando Zaqueo dice, si en algo he defraudado a alguno, lo devuelvo cuadruplicado. ¿Ya? La mitad de mis bienes doy a los pobres. Ya no está apreciando los bienes, sino que está apreciando al Señor. Es lo que hace esta mujer, dándole un valor al Señor en su vida. Y lo que los discípulos, hasta los discípulos consideraban un desperdicio, por lo que ella le ponía a los pies del Señor. Se podía haber vendido a gran precio, podía haber sido dado a los pobres. Y el Señor le dice, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. El Señor aprecia lo que la mujer ha hecho. Y dice, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Y esta mujer está aprovechando la oportunidad. Está aprovechando la oportunidad frente al Señor. Y no siempre estaría frente a Él. Así que era una buena oportunidad para ungir con sus cabellos los pies del Señor. Sabiendo que Simón el leproso diría que era una mujer pecadora. Si supiera quién está ahí, entonces el Señor dice, ha hecho una buena obra. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, el Señor mira el corazón. Y ha visto el corazón de la mujer. Y dice, el Señor dice, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. No para memoria de él, sino para memoria de ella. Entonces, le ha dado un alto valor a la actitud de la mujer. Porque la mujer está pensando en la muerte del Señor. En alguna manera está anunciando la muerte del Señor. Y esta mujer ha creído en el Mesías, porque sabe que el Mesías venía a morir. Entonces, por eso se da un alto, el Señor la destaca donde quiera que se predique el Evangelio. Dice, en todo el mundo también se contará lo que está hecho. Es una actitud frente al Señor. Y eso cuenta para el Señor. No es el valor de las cosas, sino lo que el Señor valora es lo que había en su corazón. Eso. Yo quería agregar algo
cortito antes de que Felipe ahí cierre el estudio. En el capítulo anterior, el Señor se identifica con los que están desnudos, con los que son pobres, con los que son huérfanos, forasteros, en el sentido de que los justos obran, obran bien hacia el Señor en la medida en que obran bien hacia sus pequeños, los suyos. Yo creo primeramente que se refiere a los discípulos que iban a ser encarcelados, iban a vivir con lo mínimo, iban a estar en ciertas condiciones, y en la medida en que los creyentes se amaban y se cuidaban y obraban en misericordia y con los demás creyentes, estaban cumpliendo en ese sentido. Y al mismo tiempo el Señor también yo creo también que se identifica con ese ser marginado, digamos, que está ahí al alcance nuestro y que puede ser objeto de nuestra atención como hijos de Dios. Y luego en este pasaje, los discípulos mencionan a los pobres, entonces dicen, esto es un desperdicio, o sea, ¿cómo derrama ese perfume? ¿Cómo lo desperdicia de esa manera? En el Señor. Y es como, y uno si lo piensa bien, de verdad sería un desperdicio ante el Señor. ¿Qué tanto es un desperdicio, digamos, para el Señor? Que le podamos ofrecer nada de lo que podamos ofrecer, en ninguna cantidad va a ser más de la cuenta, o va a caer en un desperdicio, va a ser una pérdida en ese sentido. Y aquí nos damos cuenta de que esto no obra según la lógica, no obra según no es un negocio, no obra según una inversión, una ganancia. Esto no es pragmatismo, no es práctico. Esto va más allá. El Señor se merece cuanto le podamos dar y más en ese sentido. Y los discípulos en ese instante perdieron la conexión que el Señor tenía con los pobres, por ejemplo. Veían al Señor por un lado y los pobres por otro. Entonces darle algo al Señor era no darse a los pobres. Cuando en el capítulo anterior el Señor justamente se vinculaba en ese sentido de que al hacer algo por los pobres lo estaban haciendo por Él. Entonces, alguien que es capaz de derramar un perfume delante del Señor con honestidad de corazón o adoración o darlo todo para Él, va a ser luego capaz naturalmente de hacerlo por los pobres. Y no usar eso como una excusa para no adorar al Señor. Eso era. Y la pregunta a lo mejor queda para la otra, pero era, ¿en qué contexto está la crucifixión y estos eventos con la Pascua? Pero esa era la duda que tenía, porque no querían arrestarlo porque iba a haber mucha gente, mucho pueblo. Esa era la pregunta. Y lo otro que se me quedaba también era que en el versículo más adelante, Judas le va a poner un precio al Señor. Bueno, los religiosos que estaban ahí con él, 30 piezas de plata. Entonces eso era lo que valía el Señor para ellos. Pero la mujer lo valía infinitamente más. Eso era lo que... Súper, gracias Pato. Sí, yo creo que por tiempo podemos revisar esas preguntas con más calma la próxima semana, porque de hecho igual da para analizar un poco el contexto, como bien señalabas, pues, de cómo se vincula la crucifixión con la Pascua. Y ahí hay un elemento bien importante que podemos ir contemplando si así el Señor lo permite. Eso, para finalizar, vamos a orar. Les invito a que oremos. Dios,